los turistas chinos, creo que no sé si seremos los únicos. Más de 1000 tipos diferentes de bambú, pero los pandas solo comen 13. Muy buenos días, amigos, llegó el día, hoy nos vamos a ver a los pandas, una emoción. ¿Estás emocionada, Lua? Decime. Sí. Sí. Todos, la niña, Luna, todos los niños están, vamos a ver los pandas. Ayer que fuimos a lo del Buda, dijo, cuando ya estábamos volviendo, uy, mañana por la mañana vamos a ver los pandas. Yo le dije, ¿qué hora es? Las 3, son las 3. Venga, vamos. A que pase el día rápido para que llegue hoy, ¿no? ¿Vos vas a ver los pandas? ¿Sí? ¿Estás contenta? Qué bueno, Elian. Bien. ¿Bien? ¿Estás contento por ver los pandas? Sí. Es ese bumate. Acá estamos todos preparados. Llegamos a este lugar ayer. Había un parking enfrente y otro acá al lado que los dos eran de pago. Uno de los chicos encontró como descampado gratuito. Así que nada, vinimos a aparcar acá. Y cuando llegamos vimos un montón de chinos, que ahora de hecho hay muchos que se fueron, pero con autocaravanas, con carpas, como que también estaban acampando acá. Seguramente nos vamos a quedar en Chengdu 3 o 4 días, creo que 3 noches y 4 días. Nosotros, nuestro plan hoy es, después de los pandas, nos vamos a ir al mecánico a revisar el palier, que la verdad que viene haciendo bastante ruido, mucha vibración, y nos queremos quedar tranquilos a ver de qué es y si se puede conseguir la parte acá, y si no, ya poder saber qué es lo que se volvió a romper o qué es lo que está flojo, o si simplemente es lo que soldamos, y después poder mandar a pedir la pieza a Europa para que nos llegue, con suerte a Mongolia, con suerte a Beijing, no sé, ya veremos a dónde nos va a llegar. Así que hoy por la tarde, día libre, que nosotros tenemos que pasar en el mecánico, para variar. Pero bueno, nada, contentos de ver los pandas hoy. Va a ser un día muy emocionante. Mirá, ahí están los de Kung Fu Panda. ¡Qué bueno! No. ¿No son los de Kung Fu Panda? No. Ah. Bueno, pero hay pandas por todos lados. Estamos en el mundo panda. Qué lindo, hermoso. Todas las tiendas obviamente con la temática de panda. La comida, los helados, bueno, peluches por todos lados. Peluches de pandas rojos. Y pandas rojos también vimos, es verdad. A ver si los vemos acá adentro. Y los pandas rojos, cuando como que quieren hacer una pelea, separan en dos y hacen así como para parecer más grandes. Para asustar, sí, ¿no? Como que hacen... ¿Los veremos pelearse ahora o no? No, no sé. Esperemos que no. Opa. Ok, welcome to China. Todos los turistas chinos. No sé si seremos los únicos, pero te diría que un 1%, Todos chinos, por todos lados. ¿Emocionado? Sí, sí. Digan en los comentarios qué panda les gustan más, los rojos o los normales. Yeah. Red panda. Red panda is not really panda. They have no any relationship and looks like different. Why we call it red panda? Because the panda and the red panda always alive together. They used to stay together at the same height and same area. Qué lindo, estamos todos rodeados, llenos de bambús. Totally over 1,000 different types of bamboos. But hay más de 1000 tipos diferentes de bambú, pero los pandas solo comen 13. No pueden comer todos, son muy selectivos. Solo comen 13 tipos diferentes de bambú de los más de 1000 que existen. Wow, esto es... un panda. Ah, no, esto es una locura. Lo veo otra vez de frente. No yet. there. White and red. You see? Yeah. You see? Yeah.
Ahí viene, ahí viene. ¿Lo viste? Sí. No, se fue. Bueno, igual es una locura el lugar, o sea, Sí. hay Igual mucha gente. No es nada bonito, me imaginaba, no sé, algo, otra cosa. Es un cristal, es un zoológico, es un zoológico. Con el panda adentro, o sea, como que estaría medio en libertad ahí adentro, pero... 1000 personas y no es posible. ¿Lo viste? No grabé. ¿No pudiste grabarlo? No, porque de repente y cuando justo como se estaba dando la vuelta yo dije, tengo la tableta acá, la puedo grabar. Is A everybody ver, ready? este lugar está construido desde, bueno, hace no muchos años, hace unos 30 años. Let's go. Pero acá antes no había nada, o sea, era como un lugar vacío y los chinos trajeron los pandas a este lugar, trajeron los árboles, trajeron los bambús y armaron todo este lugar para que puedan estar los pandas y para que la gente los pueda ver. ¿Por qué? Porque el panda vive a 2000 metros en las montañas, porque su piel es de más de 10 centímetros y necesitan frío. No pueden estar en el calor porque su piel es muy gorda. Necesitan estar en un clima frío. Por eso viven en las montañas. Y como es difícil subir a una montaña a 2000 metros a ver pandas, los chinos se crearon este lugar con bambú, todo ambientado para un lugar de pandas, para que ellos puedan vivir acá. Y de hecho en este lugar hay más de 240 bambú, de los cuales, como en exposición, por decirlo de alguna manera, hay entre 40 y 50. Los demás están en otro lugar más resguardado porque son por ahí mucho más grandes, entonces ya no los dejan libres para que la gente los pueda ver. Hasta el momento hemos visto un solo panda, pero está lleno de gente. O sea, es impresionante la cantidad de gente que viene caminando. Es normal porque si no, si venís más tarde no los ves porque hace mucho calor, pero es demasiado. Hay mucha gente. Entonces, claro, yo creo que también el panda se debe agobiar, ¿no? De tanta gente, ¿no? Se debe agobiar de toda la gente que estamos pasando acá y se meten por ahí adentro y no va a ser muy difícil verlos. Mirá lo que es un mundo de gente recontra architurístico, te venden de todo y es muy complicado de verlo porque aparte también ya empieza a pegar el sol y a los pandas no les gusta el sol, así que se guardan. Claro. Vimos uno que la verdad estaba dando vuelta en círculo, parece como que estuviese atrapado ahí, no, actuando, ¿viste? Porque daba la vuelta, pasaba un grupo grande, ya cuando se iba, esos seguían y volvía y ya venía otro grupo y otra vez aparecía, pero en realidad era el mismo que estaba dando vuelta en círculo, pero un zoológico. Toda esta fila que estamos haciendo es porque ya son las 10:30 de la mañana, ya hace calor, ya los pandas se fueron adentro. Así que o venís muy temprano a verlos o te los perdés, solo vimos uno. Y ahora los pandas están resguardados dentro y la única forma de verlos va a ser entrando a este lugar. Pero claro, hay que hacer una fila muy larga. Nos dijeron que había como 1 hora de espera. Si queremos verlos va a ser la única forma, ¿no? Haciendo la fila y bueno, manejamos hasta Chengdu para poder ver los pandas. Así que vamos, va a valer la pena la espera. Sí. Bueno, ya estamos entrando, pero me parece que esto va a ser como que un segundo con la cámara en la mano, muy rápido. ¡Ay, mira! Ahí están. Ah, no, claro, no te dejan hacer nada, solo caminar. Mira, qué bonito. ¡Qué lindo los pandas! Es una locura igual. Es que no puedes hacer nada. Hay tanta gente esperando afuera que quiere verlos. Pero bueno, contentos. Los vimos, ¿no, Elena? ¿Sí? ¿Le hiciste un video? Sí, parecía, creo que eran bebés. Oh, Mirá. Sí, qué chulo. ¿Ilva? ¿Los viste?
Bueno, acá en este lugar es donde se ve a el panda Huahua, que es como el panda más famoso de China, porque es un panda que nació con problemas, con una discapacidad en la pierna, no puede caminar bien. Y durante el COVID, como el panda base estaba cerrado, mucha gente los miraba a través de las cámaras. Entonces miraban a los pandas a ver qué hacían los pandas, porque mucha gente, como todos, estaban encerrados, no tenían nada que hacer, entonces miraban a los pandas y veían qué podían hacer. Toda la gente tenía como que le daba cosa, entonces como que lo apoyaba, quería ayudar al panda, pero claro, al estar todos encerrados nadie podía hacer nada y de hecho los pandas comían solos. A pesar de todo eso, el panda logró sobrevivir y comer solo sin la ayuda de los humanos y por eso como que se convirtió en uno de los pandas más famosos de China y ahora cuando la gente viene al panda base como que quiere ver a Huahua. Otra cosa interesante de los pandas es que hace muchos años ahora tienen como 5 dedos y tienen en el medio de la mano, por acá, como si fuera, no es un hueso, sino es como un trocito de carne, como si fuera un dedo sin hueso por dentro. Pero antes no lo tenían. ¿Esto es por qué? Porque hace muchos años los pandas eran carnívoros, pero después con el calentamiento, los pandas eran mucho más pequeños, antes empezaron a crecer de tamaño y empezaron a comer otro tipo de cosas porque no encontraban... Se hicieron veganos. Claro, se hicieron veganos y es verdad, pasaron a comer bambú porque era lo que tenían para comer. Entonces el panda empezó a desarrollar esa parte del cuerpo para poder agarrar los bambús con mayor facilidad, porque solo comen las hojas, entonces tienen que treparse y agarrar las hojas del bambú. Mirá el abanico que tengo, mamá. Sí, y ahí están los pandas, ahí al lado. Bueno, ahora me taparon las chinas, pero mirá, mirá dónde están los pandas. Qué lindo, mirá. Elena. Acá tenemos sushi con forma de pandas. Sushi, peluches, helados, todo lo que quieras tiene forma de panda en China. Bueno, hay que devolver el carrito, que lo sacamos de acá. Pagamos 5 yuanes cada media hora. Ya está, se lo descuentan del teléfono. Thank you. Oh, Lena. Quiere más carrito, Lena. Aprovechando nuestra estadía en Chengdu, hoy toca tarde de mecánico. Tenemos que hacer unos... Para variar. 20 kilómetros. Para variar. Para variar, mecánico. No, recién nos fuimos a comer esperando a reunirnos con otros de los chicos que también vienen al mecánico. Cuando volvimos había un montón de agua en el suelo, que no había, o sea, como que tiró el agua sola. Así que puede ser ese un problema, el problema en la bomba de agua. Otro problema, sentimos un ruido ahí como que algo está rozando. No sabemos si es de la caja de cambio o de la homocinética, y también sentimos ruido en la homocinética y encima lo del palier, que sentimos el bru, como que hace mucho ruido, así que de repente tenemos como 4 problemas porque además la luz intermitente tampoco está funcionando. No sé cuál vamos a tener que ir a atacar primero, lo que sí vamos a ir a chequear y ahora mirar a ver qué es lo que se puede reparar y qué no, y ver cómo seguimos con esto. Bueno, llegamos al mecánico. Ya tenemos el recibimiento de todos los mecánicos chinos. Se supone que es un oficial, mirá, Maserati, Land Rover, Mercedes. El Citroën no, pero bueno, algo es algo.
necesitas? Porque la gamba que me dieron estaba picante, tengo que bajar la gamba esta. A ver la... A ver cómo está. Very good. Cheers. Después de un día de mecánico, vinimos a cenar con nuestros amigos de Singapur, con Ritesh, Nisha, Arisha, Lual y Lena. Pero pará, yo quiero contar una cosa. En China te dan agua caliente. O sea, para beber te traen una botella con agua y con limón, pero es agua caliente, porque supuestamente es mejor para la digestión. Sí, porque si tomamos agua fría como que se congela más y es más duro y tarda más. Sí, así que acá se toma agua caliente. Nosotros tuvimos que pedir agua fría porque claro, no estamos acostumbrados a caliente. Y por supuesto que te traen el cuenco para poner el arroz, el plato para los huesitos y para las cosas que no comes, y por supuesto que chopstick, palitos. Chicken, no, pork. Potatoes. Y yo me cogí este plato del panda, que acá se ven los pandas. Porque estamos en Chengdu, ¿no? La única ciudad donde se pueden ver los pandas en todo el mundo. Esto es China, amigos. Increíble que en China no podamos arreglar el coche. No pueden hacer nada. Mirá que estamos en un concesionario oficial Land Rover. Acá tenemos Toyota, Ford, Mercedes, BM. No hay repuestos, tardan 2 o 3 semanas en llegar. No nos pueden conseguir nada. No pudieron reparar nada. Al otro chico con el Land Rover sí que no le consiguieron las partes tampoco. Solo le pudieron hacer una soldadura que puede durar mucho o poco, igual que la nuestra. Pero nada, nos vamos. 24 millones de habitantes tiene la ciudad. Todas las marcas, el taller es top, pero nada, ni una goma, nada pudimos conseguir, que todo hay que pedirlo allá. Hace 2 días que estamos esperando a ver si lo conseguían. Conclusión, tenemos que seguir 4.000 kilómetros hasta Mongolia, donde sí podemos enviar las partes y llegarán cuando lleguen, pero acá vamos con tiempo para cada uno de los lugares. El próximo lugar es Beijing grande, pero tenemos justo 14 días. Si en 14 días nos llega, ya después si no tenemos que atrasar todo el grupo y puede llegar a tardar 3 semanas o 4, ya se vencen las visas. Lo único que queda es ponerle agua y que no se rompa más. Complicado en China, ¿eh? Yo pensé que acá íbamos a conseguir todos los repuestos, por eso estábamos con que bueno, ya estamos en China, acá solucionamos todo. No. Y ya después hablaremos con el guía, porque ya nosotros, siempre con riesgo de romper, nos conviene seguir por la ruta, no meternos 30 kilómetros, entrar a la ciudad, parar, dar vuelta por la ciudad, volver a salir otros 30 kilómetros. Vamos a intentar hablar con el guía para meterle ruta a Beijing. Nos quedan 4.000 kilómetros todavía. 54 horas más tarde. Le vamos a poner culant. O sea, 1 día y medio en el taller para poner culant. Nada más. No le hicieron nada. Esto no significa que en China no te lo reparen, pero en estos talleres así ya nos dimos cuenta que sacan piezas, ponen piezas. Mucho coche europeo, pero ninguno que lleve mucho tiempo. Todos los coches que hay acá llegaron en el día, se van en el día y no hacen ese tipo de reparaciones de cambiar piezas de motor ni nada. Así que mucha fama, pero no solucionamos nada, no pudieron arreglar nada. Pero bueno, por lo menos le compramos esto, pasamos todo el día, comimos, tomamos Coca-Cola, charlamos, hicimos buena onda con los otros viajeros, compartimos. Bueno, estamos en Unicom. Intentando desbloquear, o sea, nos bloquearon el teléfono. Los 2 teléfonos, los 2 móviles están bloqueados porque habían puesto el VPN. Hicimos mirar Facebook, todo eso, y ya nos había dicho el guía, los VPN te los buscan y te los bloquean. Y al final nos bloquearon el teléfono y ahora no tenemos internet para nada, ni podemos poner un mapa ni nada. Claro, en realidad solamente estamos usando WeChat, que es la aplicación de acá para pagar, y es con la que nos comunicamos con el guía y con los otros del grupo. Y para entrar al mapa que usamos como el Google Maps, pero el mapa de China.
Pero claro, ahora no podemos usar eso. Entonces sí o sí tuvimos que venir a la empresa a ver si nos lo pueden desbloquear, que según nos dijo Patrick, el guía, sí se puede desbloquear, como que es normal que pase. Y parece que de la empresa nos dieron el ok para que nosotros tiremos directo para Beijing y evitamos algunos lugares turísticos muy bonitos, pero nos ahorramos 1000 kilómetros, cortamos camino directo para Beijing y la posibilidad de comprar las partes del coche que necesitamos, que nos lleguen a Beijing y de ahí poder arreglar el autocaravana. Les dejo que necesitan el teléfono. Good. ¿Qué? Mira esto, papas fritas. Esto es como una papa frita toda puesta juntita ahí. Mira. Mira. ¿Quién se compró las patatas estas? Lian, es como una tortilla de patatas todas juntas. ¿Está buena? ¿Está buena? Sí. Bueno, como nosotros decidimos ir mañana a la autopista, a la ruta y no quedarnos en Chengdu, porque tenemos 700 kilómetros por delante hasta ahí me corrigió el chino. Hasta Xi'an, que es la próxima ciudad. Preferimos irnos un día antes y vamos de a poco. Y al final estuvimos negociando ahí con el guía y nos dejó ir siempre y cuando no nos salgamos de la autopista. Y ahora nos vinimos al súper y claro, de repente como que entramos en el mundo acá de la comida callejera china, que estábamos en un lugar donde no había nada y ahora nos queremos comprar todo. Está todo buenísimo. ¿Qué tal, Lua? Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Vas a probar el de los fideos. Sí, ¿no? es como el un pan. sándwich de fideos de alga, ¿no? Está bueno. ¿Pica? Es raro. ¿Raro qué? No sé, la sensación, la textura. La textura y aparte no está caliente adentro. ¿Llegó? Oh, sandía. Oh, thank you. Yo jugaba, mamá me da la teta, papá no me da nada. Que sí, que no. Ya tenemos la publicidad en el suelo. 1,99 la sandía. Acá es todo por medio kilo, ¿eh? Todo por medio kilo. Los precios y son 7 yuanes, $1. O sea que tenemos la pechuga de pollo, medio kilo, $1. Barato. Muy Mírame la polución que hay. Se ve, ¿eh? Se ve hasta en el video. Mirá la polución. Sí. De día no se ve el sol y lo podés mirar tranquilamente al sol que no te hace mal a los ojos. O sea, mirá si están avanzados los chinos, te hacen un filtro especial para que no te hagan mal a los ojos. ¡Pollo! ¡Pollo! Huele bien, ¿eh? You put. Bueno, le pedimos unos fideitos salteados y un arroz salteado. A ver qué vamos a comer. Y con yo una... me pedí, quiero suponer que es una birra, pero está escrito en chino y no sabemos qué es. Y Como todas todo. las mesas lo tienen, así que yo también. A ver. Muy suave. Es como agua. Muy flojita. ¿Ah? No. El arroz. Video con palito, ¿eh? Camino. ¿Está rico? ¿Sí? Diente. ¿Está caliente? Sí. Good morning, my friends. ¿Qué hora es? 6:20 de la mañana. Nos levantamos bien tempranito para salir a la ruta temprano, para poder llegar a la highway temprano. Si no hay muchísimo tráfico. Ayer con un taxi ahí cuando fuimos a buscarlo del teléfono, a desbloquearlo, tardamos un montón y con un taxi, con un coche pequeño. Así que nada, decidimos levantarnos tempranos para poder salir a la highway y ya después tranquilos nos paramos, desayunamos y después de a poquito vamos avanzando porque tenemos 700 kilómetros hasta Xi'an y lo queremos hacer en 2 o 3 días. Todo el grupo va a salir mañana y nosotros salimos hoy con la condición de que no salimos de la highway, solo nos quedamos ahí. ¿Cómo estás? Con sueño.
No, pero ahora está mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo. Por lo menos ya salimos de acá. Ayer era una locura. Sigo sin entender por qué para algunos es muy complicado y otros nos abren la barrera, nos ponen los datos y pasamos fácil. No entiendo por qué. Ya tenemos la entrada a la highway. A ver cuánto podemos conducir hoy. Esperemos que el viaje vaya bien. Esperemos que todo. Esperemos que ya vaya... huele a agua, ¿eh? Huele a agua ya. La bomba está tirando mucha agua. No podemos conseguir el repuesto acá. Bueno, por lo menos donde estuvimos ayer y antes de ayer, no quisieron ni tocar el coche. Y el rodamiento o la transmisión o lo que sea, cada vez hace más ruido. Así que la verdad que tenemos un miedo con López de que se quede el coche ahora. Por eso estamos cruzando los dedos, decidimos hacer kilómetros. Ahí va, el coche cuando vamos como en velocidad, cuando vamos en la autopista va bien, o sea, no se escucha encima tanto ruido. Es más que nada cuando vamos despacio, cuando va metiendo cambio, cuando va frenando. Por eso le pedimos al guía de no entrar a la ciudad y de simplemente quedarnos en la highway e intentar avanzar. Haciendo este recorrido, saltándonos algunos puntos turísticos y eso, estaríamos haciendo 1000 kilómetros menos, que es un montón. Y quedaríamos en Beijing, que estamos a 2000 de la frontera. Entonces para nosotros ya es una alegría porque no sabemos si vamos a terminar en grúa, si nos pararemos un par de días en el mecánico. En cambio así le sacaríamos a los chicos, al resto del grupo, 3 días como mínimo y quedaríamos a 2000 kilómetros de la frontera con Mongolia, donde Mongolia es más fácil arreglar el coche porque tenemos tiempo. Entonces nos podemos parar, podemos pedir la parte que tarda un mes, llega y se pone, y no es una mecánica difícil para hacer. Entonces eso sería lo perfecto, ojalá no salga así. Pero bueno, todo depende del coche. Ahora recién que paré en el peaje, por ejemplo, ya sentí, ya lo reconozco, el olor de que la bomba tiró el agua con el culán en el metal, entonces larga un olor especial y ahora ya sentí que tiró agua. Pero no es que está continuamente, es como que tira una vez y después se para. Ahora lo tengo full, a reventar de culán. Son 100 kilómetros y paramos. Yo sigo maravillada con la ruta y no solo por el estado de la carretera y del cemento, ¿no? Sino de lo lindo que lo tienen y cómo lo mantienen. Con las flores que hay al lado de la carretera, creo que en ningún país vimos tantas flores y tan lindo mantenido todo lo que es el alrededor y los costados de la ruta. Está impecable. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Después de 100 kilómetros paramos a desayunar. Ayer conseguimos pancito, unas baguettes, así que estamos haciendo un desayuno español con pancito, aceite de oliva, tomatito. ¿Está bueno? Como estamos solos, nos escapamos del grupo, volvimos a nuestra realidad. Yeah, we are very curious about your life. Yeah, thank you. Yeah. But it's amazing, really amazing. Yeah, thank you so much. Thank you. We are from Argentina, South America. Well, Next country? Yeah. Mongolia. Oh. Then Kazakhstan, Russia. How long you think the trip? Finish? Finish? No. I don't know. We are happy now. We know no finish. No one finish. Pará. ¿Qué tal? Hola amigo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Cómo hablas? argentino. ¿Hablas argentino? Sí, yo antes de laburo hacia argentino. ¿Laburaste en Argentina? Sí. ¡Qué bien! ¿Dónde? ¿Buenos Aires? Ajá. La Caballito. ¿En Caballito? Sí, Caballito. ¡Qué bueno! Qué bueno. Nosotros somos de Mar del Plata. Al Plata. Y ahora está acá que. Ahora, ¿Paseando? ahora estamos paseando. Vinimos desde España, conduciendo hasta aquí. Llevamos 7 años en ruta. 7 años. Sí. Muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué habla eso! ¡Qué bueno! Sí, ¿todo familia?
Sí, 3 niños, mi mujer y yo. Sí, ¿Y tú de dónde eres aquí? Yo ahora laburo acá. ¿Laburás acá ahora? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Argentina? 2008. ¿2008? Sí. ¿Pero un año? ¿Un año? ¿O Casi 10 años. 10 años? 10 años. 10 años. Ah. Oh, ¿Y ahora está bueno. mal Argentina que volviste? Sí. Acá mejor, más laburo. Antes laburo hacía con mi familia. Y Sí. cuando terminamos laburo, entonces me vuelvo acá. Ah, Sí, todo el país son así, ¿no? sí, cruzamos todo desde Europa, todo eso. Y ahora vamos para Mongolia. ¿Y allá en Argentina qué hacías? ¿Supermercado? Supermercado. Sí. Y ahora ya no lo cerraron. Ya no. Cerrado. Y Sí. mi familia todo terminamos. En Caballito. Sí, casi. Y ahora Crisis volvieron en para acá. Argentina, ¿no? Sí. Así me gusta allá. 阿哥，你那边有枪，有没有带枪过来？ ¿Qué dice? 啊？ paisano sí le hacía mucho de armas. ¿Eh? Armas, ¿no? ¿Armas? Ajá. Si Ah. tenemos armas. Sí, Peligroso. ¿En Argentina? Peligroso. Sí, Ah, Ese es el sí. problema. Sí, Qué en peligroso, Argentina. sí. Ah. Sí, sí. ¿Él estuvo en Argentina? No. No, este no. Yo, Vos. Yo, mi familia, hay mucho. Todos los paisanos, familia está ahí. Sí, hay Ya. muchos. Mm. Sí, pero roban los supermercados con armas. Sí, Sí. ya muchas veces ahí. Muchas veces. Sí, complicado, una lástima. Aquí estás más tranquilo. Aquí no roban, ¿no? Sí. Aquí no roban. ¿Acá? Sí. Acá. No. No. Sí, cuando noche se puede paisar todos lados, no hay problema. No hay problema. No, allá no. Acá no hay problema. Sí, hacía fútbol, me encanta. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿De qué equipo sos? Boca. De Boca Boca. Juniors. Tenemos un bostero. Allá, Boca, Liebre. Sí. Independiente. Sí, me gusta. Ah, ¿Cuál es tu equipo de China? más o No- menos. más o menos, ¿no? Más No o son, menos. no son medio pataduras, ¿eh? Que- Cuando fue el Mundial de Fútbol, ¿estabas en China? ¿Lo viste por televisión? Yo vi por televisión, ese. ¿Y querías que gane Argentina? Sí, Ah. obvio. ¿Y qué es lo que más te gustó de Argentina? Fútbol y bate de, ¿cómo se llama? Asado, comida. ¿La comida te Bueno, gusta? Sí. Sí, Hay asado. bate, hay paisanos, ustedes ahí son buenos, hay unos buenos. ¿Eh? Hay buenos Ya- paisanos. sí. ¿Ya saben hacer asado? Sí. ¿Los chinos hacen asado allá? Sí. ¿Sí? Sí, yo también tengo muchos amigos de ahí, muchos amigos de Argentina. ¿Y la fiesta? ¿Saliste de discotecas, de bares, de boliches? No. No, yo cuando laburo no salí. Cuando laburo, laburo. Sí, no puede salir. No. Y por los tiempos no puede. Cuando yo termino el laburo a las 10 de la noche, y no puede salir. Si a este horario, obvio. ¿Y ahora estás trabajando o no? Sí, laburando. Ahora. Y paisano le llamo y si tiene un amigo y paisano, y bueno, venite. Ah, ¿él te avisó? Sí. Te llamaste de decir hay unos amigos argentinos y vení. Ah, bien. ¿Hay argentinos aquí viviendo o no? Hay, Pocos. tiene. Y está Guangzhou, ahí tiene mucho. En Guangzhou hay argentinos. Ahí tiene mucho. No hay Guangzhou, que es lugar de fábrica tanto. Provincia. para pilchas. ¿Y te gustaría volver a Argentina? Y sí, ahora no puedo. ¿Ahora no podés? Sí, mi hija está estudiando acá, familia también está ahí y yo está laburando, no puede salir. Si Claro. no, me gusta ahí. Qué loco que nos están ayudando porque el chico que habla argentino está consultando con otra chica en cómo escribirlo y él como que dice que tiene mala letra, entonces le está diciendo a la chica que por favor lo escriba a ella. No, que y aparte tiene- que el idioma es como tiene que no mejor encuentra letra. las palabras, Claro. que es diferente la forma de redactar, Y supongo, ella, ¿no? ella nos acaba de encontrar, estamos a 100 kilómetros, salimos de la ciudad donde estábamos antes, arreglando el coche, y ella trabajaba en la oficina del garaje, Donde estábamos del ayer. taller. Y justo se acercó y dice, ay, yo soy la que trabajo en el taller, no sé qué, y dice, los acabo de ver otra vez y me paré en la autovía. Ahí está el policía. ¿Ellos qué son? ¿Son de policías? Sí, poesía de... De la carretera. De la highway, de la autovía, ¿no? auto. Estuvieron antes haciéndose fotos y charlando, pero no hablaban nada.
Y le preguntamos acá cuánto tiempo. No, ahora nos vamos nosotros. Ahora vamos. Sí, no nos quedamos acá. No, ir preguntando nada más, no es otro lado. Pensé que había problema en quedarse. Nada. Y no sabe hablar y por eso le preguntando nada más. La chica le dice, usted muy bien, ¿eh? O sea, 7 años, todos lados. ¿Este es este cartel? Los dos. Este primero, este segundo. Ok. ¿Y acá la gorra te dice algo o no? ¿Ah? ¿La policía te dice algo? Si vendés la postal, nada. No. No vendemos todo. Cosas, no hay problema, ese no pasa nada. Sí. Ese no pasa nada. ¿Y ponga precio? ¿Es mejor o no? ¿Tú qué dices? 10 está bien, ¿no? Sí, mejor. Aquí en China las cosas claras, ¿no? Claro. Las cosas claras, vale 10. Muy bien. Venga, amigo, cuídate, Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Antonio, póngale. ¡Antonio! ¿Nombre argentino? No, ¿te decían Antonio allá? ¿Sí? ¿Ya era Antonio? Sí, yo de ahí se llama Antonio. ¿Y ahora tenés ganas de volver a Argentina? Sí. ¿A comer asado? Bueno, vamos. A ver, a vos. 一路顺风，一路一路顺风。一路顺风，顺风耶！一路顺风。Welcome to China。一路顺风，一路顺风。谢谢。Ok, chao. Bye. Con la de Argentina, una foto. Chao, amigo, gracias. Qué bueno, estas cosas pasan. Nos separamos del grupo y vinimos y nos paramos. Te interrumpo, mira, Antonio se va ya corriendo para irse al trabajo. Sí. Allá va. Está trabajando en las 2 estaciones de servicio que hay. De la gasolinera. El primo vino a buscarlo porque en esta estación de servicio también trabaja el primo de este lado, en esta, y él ahora estaba en aquella y pidió permiso en el trabajo para venir a saludarnos a nosotros. Qué bueno. Le fue a decir que estaban unos paisanos tuyos, decía paisano. Qué lindo. Bueno, la gente se acercó y la verdad que muchos vinieron a hablar, interesados por el viaje. Buena onda. Ok. Thank you. Bye bye. Gracias, Thank you. Bye bye. Bueno, vendimos nuestra primera postal en ¡Vamos! China. Nos dice un WeChat. 10 yuanes por WeChat. Otra China, ¿no? Siempre te imaginabas a eso, una China con la típica, con los palitos, gente pobre, bicicletas viejas, gente empujando carros, y nos llevamos otra imagen de China totalmente diferente. La tecnología, la arquitectura, el diseño a full. Nada que ver con la imagen que teníamos nosotros de China. La ruta. Ahora hay que ver cuánto nos sale 700 kilómetros de peaje. Bueno, salió la venta, se armó al final ahí. Entonces el coche se portó muy bien. Ahora ya que paramos, empiezan todos los ruidos, las vibraciones.